momentos de página abierta con la educación. Como educadora, como dominicana, como persona con cierta sensibilidad social, yo quedé bastante impresionada por unas manifestaciones que se dieron hace algún tiempo frente al Ministerio de Educación, exigiendo que la educación sexual fue erradicada de las escuelas y que el departamento de género de esa dependencia, de ese ministerio, pues no aplicara una ordenanza. Y aquello creó todo un escándalo que realmente a mí me dejaba sorprendida. A mí me dejaba sorprendida cómo tanta gente que está supuesta a tener una cierta formación tuviera un desconocimiento tan grande sobre lo que es el género. Y por eso me complace enormemente compartir con una persona que fue precisamente directora de ese planteamiento, de ese departamento del Ministerio de Educación. Me refiero a Marianela Pinales, y que tuvo que hacer precisamente actos de presencia en diferentes medios de comunicación para explicar la posición del ministerio, la posición de ella misma. Marianela, explica, tú como una persona inquieta en temas de derechos humanos, ¿tú puedes explicar lo que es el género? Con mucho gusto. Primero agradecer la invitación que me das de poder estar en este programa para dirigirme a la población dominicana, para hablar de un tema tan importante, tan relevante para la República, pero tan poco comprendido al mismo tiempo. Género, distinto a lo que se ha estado diciendo en diferentes medios y desde diferentes litorales, es una construcción social y cultural que está dirigida a establecer normas de conductas, eh, roles asignado a hombres, asignado a mujeres. Sin embargo, esa construcción durante mucho tiempo, y no podríamos en este momento probablemente citar desde qué momento, se ha hecho de una manera muy desigual, en el sentido de que al hombre se le atribuyen roles, se le asignan, digamos, responsabilidades que de alguna manera plantean una subordinación de la mujer al hombre. Y voy a ser mucho más precisa con esto que estoy diciendo. En esa construcción se le establece al hombre que es el jefe, que es el que manda, que es el que decide en términos familiares. Y si nos vamos a tiempos atrás, podemos ver cómo en esa familia, en ese modelo de familia, el padre de familia era el que decidía la vida de toda la familia sin consultar, sin dialogar con su compañera. Era el que decidía, y todavía sigue siendo así, es el que decide en muchas ocasiones y muchas sociedades con quién se casa la hija. Incluso la mujer en eso ha sido vista como una mercancía, porque cuando un padre llega a unos niveles de negociación con otro, de otra familia, para que su hija pueda casarse, no está habiendo una unión a partir del amor que pueda haber entre esas dos personas, una relación que pueda haber, sino entre una negociación entre familias. Y es la forma en cómo se ha socializado esa relación de género. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de género. También hablamos de género cuando le decimos al niño muy pequeño que no puede llorar porque los hombres no lloran. O le decimos al niño que no está para hacer los oficios y los quehaceres del hogar, cuando esto debe ser una tarea compartida. Mientras que la forma en que educamos a la niña es diferente. A la niña le decimos que debe ser subordinada, que debe obedecer, que ella está para las tareas del hogar, que ella está para la procreación. Entonces, todas estas formas de estos códigos que le transmitimos desde que nacen, desde el vientre incluso de la madre, cuando decimos que uno tiene que vestir de rosa y otro tiene que vestir de color azul, son los códigos que decimos que generan esa construcción de género de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y lo que planteamos desde el movimiento feminista y las personas que tenemos esas sensibilidades
es que esos códigos deben cambiar y que debe haber una construcción de género totalmente distinta, en la que se le enseña al niño desde temprana edad que él tiene una corresponsabilidad en ese hogar y que él debe aportar en el hogar a lo que son las tareas del hogar. Y a la niña también educarla para que ella entienda que ella también puede ser una líder, que ella puede tomar decisiones, que ella puede estar para el mundo de lo público, para el mundo de la política, y que esa construcción entonces genere unas relaciones de igualdad que permitan entonces que haya ese equilibrio social, tanto del hombre como de la mujer. Incluso esta construcción contribuye a la reducción de esa violencia de que tanto hablamos por los medios de comunicación, pero que muchas veces la analizamos sin comprender lo que realmente genera esa violencia de género. Entonces la escuela, en todo este contexto, cumple un papel extraordinariamente importante desde el espacio áulico para que el docente y la docente puedan desde muy temprana edad promover estas relaciones de igualdad. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de género. Yo también tengo ese mismo concepto, Marianela, de lo que es género. Sin embargo, las personas pues que se oponen a esta visión y a este concepto de género plantean que el sistema, y hablan introducen la palabra binario, ¿no es verdad? Binario, y es que binario es que tú concibes el mundo entre ser hombre y ser mujer, con el rol que tú entiendas que debe tener, que el hombre debe ser participativo, que la mujer debe, pero que solamente plantea que existen estos dos conceptos. Sin embargo, la realidad y todo desde que nacemos lo hemos visto, están los que por su fenotipo nacen con un pene, vamos a llamarle así, y en consecuencia se le asigna el sexo varón y luego pues se sienten identificados. Hay una variedad infinita ahora, desde que yo nací varón, pero me siento hembra, y me gustan en consecuencia los varones, o yo nací varón, me siento hembra, pero resulta que me gustan los varones, las hembras, ¿no? O sea que yo tengo una relación siendo hombre con una mujer, pero no desde la perspectiva de hombre, sino asumiéndome, hay todo. Entonces, ¿por qué la gente entiende que los que plantean política de género, los que están promoviendo toda la diversidad de asunciones y de roles que la gente tiene, que es parte del problema también, porque no podemos decir que efectivamente, y todo lo que existimos en el planeta Tierra, lo sabemos, existen toda esta variedad y toda esta gama. Es que la política de género en la escuela se sensibiliza para que la gente asume ese rol o sencillamente para que lo respete. Bueno, lo primero que me gustaría es como hacer una puntualización como maestra, de hecho, y es que género no es una política. Género es una categoría de análisis que permite poder estudiar cuáles son las condiciones en que viven los hombres, en que viven las mujeres, para poder entonces a partir de esos análisis plantear políticas públicas con enfoque de género. Porque una de las cosas que se ha estado promoviendo mucho en todo este debate es insistir en que género es una política. Y género en sí mismo no es una política, es una categoría de análisis. Que cuando se hacen las investigaciones, cuando hablo para que me puedan entender todo lo que me están escuchando, cuando hablo de categoría de análisis estoy hablando de que cuando yo hago una investigación y voy a un sector, a un barrio, a cualquier espacio, a levantar información, hablemos de la Oficina Nacional de Estadística, yo busco información desagregada por sexo, yo busco información que me diga cuál es la condición en que vive la mujer, por ejemplo, en materia laboral. Las mujeres están trabajando o no están trabajando. ¿Cuál es el nivel de acceso a trabajo que tienen las mujeres? ¿Cuál es el nivel de acceso que tienen a trabajo los hombres? ¿Por qué las mujeres tenemos más dificultades
y hay menos oportunidades para las mujeres para accesar a la labor. Entonces, género te permite, el análisis de género te permite poder buscar ese nivel de información que te contribuya, sobre todo a las instituciones del Estado que tienen esa responsabilidad, a definir políticas públicas que puedan contribuir a que esa realidad sea diferente y que sea en términos de igualdad que puedan haber estas oportunidades. Ciertamente, como dices, hay una mezcla entre el tema de la orientación sexual y el tema de género, que son cosas, digamos, de alguna manera distintas. Entonces, una cosa es la orientación sexual y todo esto que tú dices de una persona que nació con un cuerpo físicamente, digamos, de mujer, y que en el pasar se va dando cuenta de que sus, digamos, preferencias, sus acciones y su asunción como persona son distintas. Eso es algo que hay que respetar. Eso es algo que hay que respetar y por un tema de derechos humanos. Porque aquí entonces viene la mirada desde los derechos humanos, que plantean que la persona en su individualidad tiene que respetársele sus derechos. Y todos y todas tenemos derechos. Hombres, mujeres, todos, las personas homosexuales, esa diversidad de la que tú hablas, todos y todas las personas, porque estamos hablando de personas, en este caso, tienen derechos humanos que hay que ser respetados y que la Constitución lo establece. De hecho, en la Constitución de 2010 hubo toda una reforma que permitió, afortunadamente, que este conjunto de derechos de primera, segunda y tercera generación pudieran ser incorporados al texto constitucional. Y en esa Constitución establece que somos iguales. Plantea el concepto de igualdad en su artículo 24. Entonces, cuando yo como servidora pública o como funcionaria desde alguna institución de Estado voy a aplicar, a pensar, a elaborar, a formular alguna política, yo tengo que tener claro que tengo que partir de lo que establece ese texto constitucional para yo entonces poder atender a la población objetivo. Pero además también tengo que saber que existe una estrategia nacional de desarrollo que plantea por obligatoriedad, porque se convirtió en ley, que yo tengo que incorporar ese enfoque de género del que hablaba hace un ratito a todo el diseño de la política pública a la que yo tengo que responder. Y hay, desafortunadamente, una negación desde muchos litorales del sector gubernamental, desde el Estado mismo, porque es todo el Estado que lo tiene que aplicar, de entender que yo tengo una obligatoriedad cuando asumí el cargo de incorporar esa perspectiva de género y transversalizarla, que quiere decir incorporarla en todo el contenido de la política pública que yo administro. Entonces, esa resistencia que hay desde una serie de sectores que tienen la responsabilidad de ejecutar, diseñar la política pública y negar algo que ya ha sido consensuado, decidido como sociedad desde la Constitución y desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, es realmente es una negación de mi rol como funcionaria o como servidora pública de hacer lo que estoy llamada a hacer. Esa población que tiene esa condición también tiene que ser incluida en todas estas políticas y las leyes también lo respaldan a ellos y ellas. Miranela, vamos a hacer una pausa. Tú me vas a decir de qué manera pues están excluyendo estas personas, o sea, no están incluyendo, que es lo mismo que excluyendo. Pero eso tú lo harás en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con una persona sensible al tema de derechos humanos y al tema de género. Y ella es Marianela Pinales. Bien, Marianela, sigue tú. ¿Cómo tú sientes que estas personas no están incluyendo? Están excluyendo y en consecuencia están violando la Constitución y están violando una serie de discusiones que se llevaron en otros estamentos. Bueno, como decía,
en el sea anterior, nosotros nos hemos puesto en acuerdo, República Dominicana es signataria de una serie de convenciones internacionales, comenzando por ahí, que establecen todo este tema de la igualdad. Hemos llevado al texto constitucional y hemos llevado a la Estrategia Nacional de Desarrollo y hemos llevado a un conjunto de leyes y de normativas el cómo República Dominicana tiene que atender a estos requerimientos que parten de muchas discusiones, de muchas horas de discusiones en estos contextos, de cómo los estados tienen que responder a respetar, a garantizar. Óigame que esta palabra es sumamente importante. Los estados son garantes, el Estado dominicano es garante de derechos. ¿Qué quiere decir ser garante de derechos? Que usted a una persona dominicana, que vive en República Dominicana, usted tiene que darle una serie de condiciones para que pueda estar bien y vivir con dignidad. Eso se extiende al tema educativo, se extiende al tema de salud, se extiende al tema laboral, a todos los temas que tienen que ver con la vida del ser humano y de la ser humana. Entonces, de lo que estamos hablando es que desde las distintas instituciones del Estado hay que formular políticas públicas que tengan esa mirada y que traten a la persona en esa condición de igualdad. Si hablamos en materia educativa, ya decía cómo debemos trabajar con los niños y las niñas desde el espacio áulico para que desde muy temprana edad entiendan que tiene que haber una relación de iguales. Porque si no, cuando ese niño esté mayor, que es lo que está sucediendo, cuando hablamos de la cifra de feminicidio que hay en el país, donde República Dominicana, en la región latinoamericana, ocupa nada más y nada menos que el 4º lugar, compitiendo con Honduras, con Guatemala, con estos países de Centroamérica, estamos diciendo, cuando yo educo a un niño y le digo que él es el jefe de la casa, que él es el que manda, que él es el que sabe, que él es el que está para dirigir el mundo de lo público, y a la niña le digo que ella debe ser sumisa, obediente, y que ella está para procrear y para hacer los quehaceres del hogar, ¿qué yo estoy generando con eso? Que cuando esos dos jóvenes estén ya adultos, ese niño, esa niña, y haya digamos, una relación de pareja, obviamente que ese niño va a entender que él tiene el poder y que él decide sobre la vida de esa niña, que además le hemos dicho que ella debe ser sumisa ante ese poder. Porque el tema de la violencia y las relaciones de género es un tema de poder, sobre todo el tema de la violencia, en el que yo, que tengo el poder de diferentes formas, lo ejerzo y lo aplico hacia la otra persona. Entonces, cuando vemos un feminicidio, lo que estamos viendo es toda una historia de vida de cómo yo formé a esa persona desde muy temprana edad para que luego, cuando se topa con una realidad de alguna que le dice, no, espérate, esto no es así. Nosotros somos iguales, yo puedo trabajar, yo puedo estudiar, yo puedo salir a la calle, yo puedo verme con mis amigas, puedo hacer una serie de cosas. Y este otro que le dijeron que no, que él está para controlar todo eso, entonces hay como una explosión. Lo que es reforzado, tú estás entrando en el hogar, pero desgraciadamente eso es reforzado por la escuela, por los amigos, por el contexto social, por los mismos, por todos los medios de socialización, por todo. Claro, por todos los medios de socialización. Entonces en la escuela, que también desde el contenido curricular, aunque hemos dado algunos pasos, pero han sido pocos, no hay ese contenido en todas las asignaturas que permita que eso pueda ser desconstruido como nos lo han dicho. Pero también se genera, como dices, en los medios de comunicación, hay unas canciones que te dicen golpéala, hay unas canciones que te dicen, y además también exhiben a la mujer, el cuerpo de la mujer como una cosa, que es de compra y venta. Entonces todos esos elementos, todos esos mensajes que se generan en cada uno de los escenarios, incluso en los mismos espacios religiosos también se promueve esto. Entonces, esos espacios de socialización donde el niño y la niña conviven, se educan, le van diciendo todos estos mensajes y llega un momento entonces cuando son adultos y adultas en que eso se encuentra y tiene un choque y entonces el tema de la violencia se hace vigente. Claro, hay una violencia que se va generando en todo ese proceso de vida de la persona, pero tiene un punto cúlmine que es ese momento cuando nos dicen que hubo un feminicidio, en el que un hombre
simplemente asesinó a su pareja o a su expareja. Y ese es el momento de cierre de todo ese proceso y toda esa construcción social que se genera desde la casa, que sigue en la escuela, que sigue en los medios de comunicación, que sigue en el contexto y el entorno de la comunidad y en todos los escenarios donde se mueve la persona. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Las instituciones tienen por escrito en las leyes y en la Estrategia Nacional de Desarrollo todo un conjunto de planteamientos de cómo incorporar este enfoque de género para que realmente tengamos dentro de unos años, como plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, una sociedad realmente igualitaria y una sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas. Entonces, hay que hacer un trabajo. Yo entiendo que la sociedad dominicana no debe cerrarse, que el funcionariado no debe cerrarse, que los maestros y las maestras no deben cerrarse en este proceso de cambio. Las sociedades no son estáticas, las sociedades cambian. Y si este es un tema cultural, de enseñanza, entonces la cultura con el tiempo también es cambiante y se va adaptando a las nuevas realidades. Entonces es una cuestión que puede ser modificada para mejor, porque será para mejor, y que puede ser trabajada para que sea diferente. Y es a lo que estamos llamados. Entonces yo diría, cuando el ministro de Educación en esta semana anuncia que va a regalar un conjunto de Biblias, a mí me gustaría que el ministro de Educación, con los impuestos que yo pago y que pagas tú y que paga el camarógrafo y paga todo el mundo, lo utilice para distribuir materiales educativos para la educación sexual y reproductiva, por ejemplo, a los adolescentes y las adolescentes, porque las estadísticas dicen que las niñas adolescentes están en un punto muy alto de embarazo, ¿sí? Y embarazada no necesariamente por sus pares, sino embarazada por adultos, hombres que pudieran ser sus padres, que pudieran ser sus abuelos. Entonces, esas estadísticas que están ahí y que están a la disposición de las instituciones, me van diciendo que las políticas públicas que yo debo decidir tienen que ir en consonancia con esa realidad que yo tengo ahí, esa realidad social. Entonces, desde el sistema, en particular el sistema educativo, también debemos trabajar en cambiar, en modificar la currícula educativa, los planes de formación docente. O sea, yo tengo que, ese plan, ese currículo que yo utilizo para formar a mis maestros, a mis docentes, maestras y maestros, tiene que cambiar porque yo tengo que enseñarle a ese docente y a esa docente cómo trabajar este enfoque con los niños y las niñas desde el espacio áulico. Y para eso tengo que formarlos a ellos y a ellas también. Entonces, hay un conjunto de tareas pendientes que no la estamos atendiendo y que estamos respondiendo a otros intereses que no tienen nada que ver. Porque yo tengo mis creencias de tipo religiosa, digamos. Pero eso yo lo puedo manejar desde mi propia concepción, desde mi propia visión, desde el ámbito privado. No puedo llevarlo al ámbito público. Nosotras tenemos una educación laica. ¿Qué quiere decir una educación laica? Que hay una libertad de culto, incluso para aquel que no cree en eso también. Y eso es democracia también. Cuando yo, como Estado, impongo a alguien en un centro educativo, a un niño o una niña en un centro educativo que tiene que ser de tal o cual religión, yo estoy violando la Constitución y estoy violando ese sentido de que la educación es laica, porque tengo que obligarle. Entonces son de las cosas pendientes que tiene que trabajar el Estado dominicano. Y cero chantaje con esto, ¿eh? Cero chantaje porque no, se utilizan recursos de chantaje de que aquí hay una farisea, aquí hay una no creyente. No, yo vengo desde las comunidades eclesiales de base y he sido una militante de la Iglesia Católica. Sin embargo, estoy convencida de que no se puede imponer en las aulas ningún tipo de religión y que no se puede obligar a los niños y las niñas que se vayan por un camino u otro, porque tenemos una educación laica, abierta, que permite que eso quede lo privado, como tú dices, eso que en lo que yo creo, yo lo pueda manejar a partir de una serie de herramientas dentro del ámbito de la familia que pueden ser trabajadas. Entonces no se puede mezclar. Yo no sé cómo es ahora, por ejemplo, la clase de religión, pero yo, que también soy católica, al igual que tú, debo admitir que yo en mi clase de religión lo que tuve fue una continuidad del catecismo católico que yo había aprendido yendo a
a una institución que quedaba al lado de la iglesia de mi pueblo, donde me daban catecismo todos los sábados. Eso mismo que a mí me dieron para poder hacer la primera comunión, me lo repitieron en la escuela hasta el cuarto de bachillerato. Y Y desafortunadamente eso, tengo y que en la decirte que escuela sí. había gente que no eran católicas, entonces eso Claro, es violatorio. eso es violatorio de los derechos que tiene la persona de decidir. Y déjame decirte que eso está en un artículo de la Constitución. Yo tengo derecho a decidir. Tengo el derecho, ahí está la libertad de expresión también. Entonces, tú no puedes obligar. Y déjame decirte que eso que tú viviste sigue siendo así. La clase de religión es una extensión de la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, no puede ser así. Los estados se conciben para la administración de lo público, porque no podemos, 10 millones de personas difícilmente se puedan poner de acuerdo para la convivencia de un país. Entonces, decidimos votar cada 4 años por unas autoridades para que dirijan el Estado, pero sobre la base de unos acuerdos. ¿Mm? Ese famoso contrato social de Rousseau. O sea, hay un acuerdo de que tú vas a dirigir, pero hay unas leyes, hay unos instrumentos jurídicos también que establecen cómo tú, como servidor público que te puse a dirigir ese Estado cuando voté, tienes que hacerlo. Entonces tú no me puedes decir a mí, luego cuando te toca conducirlo, que tú lo vas a hacer como te parece, si hay una regla de juego establecida. Y es a lo que llamamos la atención a nuestro funcionariado. O sea, usted no puede venir a imponer unas reglas que no están establecidas en el sistema. Usted tiene que hacer lo que dice las reglas. Y nosotros en la Estrategia Nacional de Desarrollo, insisto, tenemos establecido, y lo insisto en esto porque hay mucha resistencia. Mientras yo estuve en la dirección de género del Ministerio de Educación, una de las cosas con las que me encontraba era con esa resistencia de quienes tienen que operativizar ese enfoque de género en el sistema educativo. Y una de las cosas que yo le decía, espérese, le estamos pagando. Cuando lo contratamos le dijimos que usted tenía que poner en aplicación todo esto que dice acá. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que usted tiene que aplicar ese enfoque, que es transversal. Entonces usted hoy no me puede decir que no lo va a hacer porque usted cree en tal o cual religión, porque yo no lo contraté para eso. Me estoy refiriendo al funcionariado y a los servidores y servidoras. Entonces usted tiene que necesariamente, porque el cargo viene con toda esa carga, usted tiene que hacer lo que está mandado o mandada a hacer, y no hacer otra cosa. Porque si no, entonces, si eso le impide a usted hacerlo, lo que tiene que hacer es renunciar y dejar que otra persona que lo entienda lo haga. Marianela, tú también te hiciste muy conocida por tu participación en programas de televisión a raíz de que en una escuela una niña que tenía el pelo afro pues fue impedida de continuar dando sus clases hasta que realmente no tuviera una apariencia más en consonancia con las expectativas de la dirección. Entonces yo te pregunto, y que es algo que también es violatorio de los derechos humanos, porque tú le estás imponiendo a una niña a que tenga un peinado particular que no muestre ese pelo ensortijado con el cual nació, ¿no? O tú le estás exigiendo, lo que es peor, a que use unos productos químicos para que ese pelo ensortijado parezca menos rizado. Entonces yo te pregunto, ¿todavía en las escuelas dominicanas se está dando esa solicitud y demanda de que las niñas vayan con un aspecto en consonancia con las expectativas de la escuela? Tú me vas a decir eso precisamente en el próximo segmento, que ya será desgraciadamente el último, de Página Abierta con la Educación. Dime, todavía tú que conoces un poco ese tema, ¿todavía se está dando ese problema en las escuelas dominicanas? Claro que sí, se está dando. Es que nunca ha dejado de darse. Yo me río porque yo tengo el pelo afro. Hoy vine con este pañuelo que son de las cosas que me gustan usar. Yo tengo el pelo afro. Para mí fue muy doloroso, porque cuando tú le dices a una niña, y te lo dice te estoy hablando ahora como madre, yo tengo dos, una chica, un chico, que tienen el pelo igual que yo. Y mi chica iba a su escuela
y deseaba ir a su escuela con su pelo natural. Y mi chico también con su pelo natural, a él le gusta también los rizos. Y en la escuela de ellos también tuve yo que lidiar con esa situación porque la maestra le decía que ella no estaba peinada. Imagínate tú, ella no estaba peinada. O sea que yo, que también lo uso así, tampoco estaba peinada. Cuando fui a reclamar, no como funcionaria de educación, porque se dio más o menos en ese contexto, cuando yo estaba en educación, sino como madre. Entonces, es una situación un tanto difícil, porque aquí hay un elemento de identidad. Esa identidad de que nosotras y nosotros somos afrocaribeños, que nosotros somos una mezcla, pero con mucha mayor fuerza africana que europea, y que somos negros, aunque decimos, no, somos color chocolate, no, somos más claritos. No, porque nos quieren también depurar, o sea, es como si nos estuvieran lavando con jabón y quitando el color para aclarar. No que tú te tienes que mezclar con una persona blanca para que salga más clarito. No, para mejorar la raza. Para mejorar la raza. Todas esas cosas tú las escuchas. Y no quieras tú saber lo duro que es para los niños y las niñas nuestras, que son afrocaribeños y afrocaribeñas, todo lo que sufren. Yo he tenido el levantamiento de información, tuve la oportunidad de hablar con niños que lloraban, porque para un niño y una niña que no es, que déjame decirte que los niños y las niñas tienen la capacidad, más capacidad que nosotras de poder ver las cosas de cómo son. Como cuando le dicen a una niña que ella está despeinada con respecto a otra niña, otra chica, que sí le dejan llevar el pelo suelto porque es laceado, cómo eso lacera sus sentimientos, cómo eso lo marca como persona en toda su vida. Entonces, eso se da todos los días, constantemente en el sistema educativo. El rechazo a la identidad, a que somos afrocaribeñas, que ese es nuestro pelo, cómo desde los medios de comunicación se promueve que yo tengo que tener un estereotipo de distinto, en el que yo tengo que ser una, si soy negra, entonces tengo que verme más clara, pero además con un prototipo también del peinado que deje ver que yo estoy buscando el camino hacia lo blanco. Entonces todas esas cosas se dan dentro del sistema educativo. Y es parte de toda esa construcción de la que estoy hablando, de género también y de la identidad. Y cómo desde esos escenarios te plantean que tú tienes que ser de un tipo de mujer delgada, extremadamente delgada, nariz perfilada, pelo laciado, y si no naciste con el laciado tienes que laciártelo, y que tienes que vestir de una... Aquí, por ejemplo, en el sistema educativo hay unos códigos de vestimenta que dan calor, un país caribeño, muy caluroso, y tú tienes que ir vestida de negro de pie a cabeza y con una ropa totalmente cubierta, pero además con unas características como si... Hasta con medias nylon en mi época, sí, yo tenía que ir a la escuela como si con medias nylon. Como si el tema, como tú viste, determina lo que piensas y lo que eres. Entonces aquí hay un tema también de trabajar el ser, porque hace tiempo que hemos de alguna manera renunciado a trabajar el ser, a la persona. Porque al final de cuentas te digo una cosa, ya que estamos en el último set. Cuando hablamos de trabajar el enfoque de género, estamos hablando también de amor. No el amor de la telenovela donde la protagonista al final es que tiene la oportunidad de vivir con el príncipe azul. Sino, después de haber pasado todas las crujías. Estamos hablando de ese amor que se trabaja cuando yo formo a una persona de muy temprana edad para que sea buena persona, para que entienda ese chiquito que él no debe pegarle a la niña o a su hermanita porque él es el pato macho, sino que él debe tener una relación con ella en la que la respete, en la que la valore y le reconozca todas esas condiciones y potencialidades que ella tiene, igual que él, para que haya entonces una buena relación. Si ese niño crece con esa convicción, te aseguro que no habrá tanto feminicidio como las cifras que estamos presentando. Y si educamos a esa niña con una autoestima en el que ella se reconozca, que ella tiene valores, que ella tiene dignidad, que ella no tiene que estar subordinada a nadie, porque ella puede pensar, puede actuar, puede decidir por ella misma. Y entonces ella lo que tiene es, en un momento determinado, si así lo decide, es una persona que le acompaña en el resto de su vida, en una relación de armonía,
y de respeto, la sociedad dominicana va a ser otra. Es de eso que habla género, no es de otra cosa. Género habla de esa relación de las personas para ser buen ser humano, buena ser humana. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando tú trabajas todo eso desde esa primera infancia y en todo el proceso educativo, hablando desde el sistema educativo, tú estás haciendo un aporte extraordinario a la sociedad del futuro. Pero eso hay que hacerlo ahora, porque lo que tenemos ahora es lo que hicimos hace 10 años, 20 años atrás. Lo que tendremos dentro de 10 o 20 años más es lo que hagamos ahora. Entonces, todo eso, y ya lo tenemos en las normativas. Yo no sé, bueno, yo sí sé porque hay tanta resistencia, pero esa resistencia hay que romperla. Hay que romperla. Y no quiero concluir sin hablar del Código Penal y las 3 causales, que otra negación de derecho a las mujeres, porque aquí también estamos hablando de los derechos de las mujeres, que no han sido reconocidos. Cuando se estableció la primera convención de los derechos humanos, ¿cómo era que decía los derechos del hombre? Ahí no estaban los derechos de las mujeres. Ha habido una lucha tenaz del movimiento feminista desde los 1900 y tanto, 1800 y tanto, que ha contribuido a que se reconozcan, que todavía faltan, una serie de derechos a las mujeres. Dentro de esos derechos está el de decidir y el tema de la reproducción. Entonces, estamos hablando con el tema de las 3 causales también, es un reconocimiento de derecho y un Estado que garantice a las mujeres esos derechos que ya han ido siendo conquistados en el paso de los tiempos. Estamos hablando de preservar la vida, ya que dicen que nosotras lo que queremos es quitar vida. No, nosotras queremos preservar la vida de nuestras mujeres, porque ellas tienen derecho a vivir también y a decidir. Y estamos hablando que en 3 condiciones muy particulares, se toma en consideración esa decisión para proteger la vida de esa mujer. Ya hemos perdido varias mujeres, muchas mujeres, en esa dirección. Entonces lo que estamos llamando es a que eso se entienda y se respete. Yo estoy, y creo en lo que dicen algunas personas, que si los hombres pudieran parir, habría muy poca. No tuviéramos esta discusión, eso yo te lo aseguro. Si los hombres pudieran parir, llevar 9 meses una criatura, no estuviéramos en estas condiciones que estamos ahora las mujeres, peleando por algo que no debería de ser peleado, que es el reconocimiento de esos derechos que nosotras tenemos. Porque aquí hay un desconocimiento y una manipulación también. Cuando nosotras nos dirigimos a estos temas, hay una manipulación de una serie de sectores que entonces comienzan a acusarnos de que nosotras somos asesinas porque estamos haciendo estos planteamientos. No, nosotros justamente estamos planteando que pueda preservarse la vida. También estamos planteando que pueda preservarse la vida de nuestras mujeres, cuando se dan casos de esta naturaleza, que ya los médicos y la ciencia ha dicho hasta la saciedad que eso es inviable y que sí, que tenemos razón en esto que estamos reivindicando como un derecho. Y de hecho, Marianela, es solamente unos 5 países, poquísimos países en el mundo realmente no reconocen este derecho en esas causas particulares. Pero además también se ha demostrado que no ha habido un aumento. O sea, porque la gente lo que se entendió era que por la aprobación de esas 3 causales se iba a producir un disparo y un aumento y por ejemplo, tú tienes casos como México, como son estados federales, donde hay estados que sí lo tienen y otros incluso abierto. La Ciudad de México es abierto. Cualquier mujer que decida interrumpir su concepción lo puede hacer. Y se pensó que iba a haber una migración masiva de personas hacia México en estado de gestación, por ejemplo, y no fue así. No. Es que eso no funciona así, porque admitir eso sería admitir que nosotras somos unas asesinas. Y no lo somos. Señores, todos los días y señoras, en nuestros países, las mujeres tienen que ir a un centro médico a poner en riesgo su vida, muchísimas mujeres, a poner en riesgo su vida, porque la sociedad todavía no ha comprendido que esa es una cuestión que tiene que ser regulada en el sistema. Entonces van, y déjame decirte,
Y aquí viene el tema de la desigualdad nuevamente. Claro. Quienes tienen recursos, ¿qué hacen? Se van Esos que fuera. están negando la posibilidad de que se apruebe ese código con esas 3 causales, ¿a dónde se van? Esos legisladores que embarazan a niñas menores de edad, no estoy hablando de todos los legisladores, esos que lo hacen, ¿a dónde van a hacerla abortar? Entonces, por favor, también es un tema De desigualdad, como tú de dices. desigualdad y de doble moral. Y de doble moral. Porque también hay unos escenarios por ahí que embarazan a niñas. Esos mismos que dicen que están en contra de las 3 causales. Entonces, hay una doble moral, ¿no? Entonces, vamos a transparentar todo esto. Y vamos justamente con esas 3 causales a evitar que tantas niñas, tantas mujeres sigan muriendo, porque le estamos negando la oportunidad, le estamos negando, o más que la oportunidad, le estamos negando ese derecho que tienen las mujeres y que tienen nuestras niñas. Tuyo, Marianela, que no está divorciado del que tú planteabas de la educación sexual. ¿Cuántos embarazos se hubiesen producido, se hubiesen evitado si realmente tuviéramos una escuela que a través de la unidad de educación sexual, pues llevara orientación, tratara de que las niñas, por ejemplo, la misma práctica del deporte, las niñas que practican deporte, ¿cuántas de esas reinitas del Caribe salieron embarazadas cuando eran adolescentes? Ninguna, porque estaban practicando deporte, porque estaban, entonces, todo esto es una política de Estado, como tú dices, que tiene que ser llevado a través de diferentes vías. O sea, las mujeres que practican deporte normalmente postergan su inicio en la actividad sexual. Claro. Vuelvo y repito, yo preferiría que en vez de la Biblia, y no es que estoy en contra de que la gente tenga su Biblia, porque déjame decirte que casi todas las casas tienen Biblia. Yo no sé por qué hay que regalarla. Pero yo preferiría... que quiere su Biblia, la compra. La compra, por supuesto que sí. En esa libertad en el mundo de lo privado. Entonces, ¿por qué en vez de eso no regalar un material sobre educación sexual y derechos reproductivos que evite que siga subiendo la cifra de embarazo en adolescentes, como la tenemos? ¿Por qué no regalarle a los chicos y las chicas y con ese material hacer un proceso educativo que permita que tengan conciencia y que sepan cómo evitar un embarazo y cómo también postergar ese momento, porque se trata de que ellas se den la oportunidad de desarrollarse, de estudiar, de prepararse, de capacitarse antes de tomar una decisión de esta naturaleza, si es que quieren tener hijos también. Porque tampoco, o sea, otra de las concepciones, de obligarnos a que es obligatorio que nosotras tengamos que procrear. Si queremos tenerlo, muy bien. Pero tenemos la información, que es la responsabilidad del Estado, informarnos, educarnos con esas informaciones para que nuestras chicas y nuestros chicos entiendan cuáles son las implicaciones de tener relaciones a temprana edad y qué implica todo esto para nuestra vida futura, cómo nos corta nuestro desarrollo. Entonces, son de las cosas que hay que trabajar y que hay que profundizar. La verdad es que yo invito al ministro de Educación y a todo el sistema educativo a que repiense bien y a que se enfoque en hacer lo que está mandado a hacer. Porque si no, entonces vamos a tener que seguir en esta dinámica de reclamo. Bien, señores, vamos a seguir en esta dinámica de reclamos. Tenemos reclamos para salvaguardar la naturaleza, para salvaguardar el medio ambiente, para que la justicia realmente haga lo que tenga que hacer y realmente haya regímenes de consecuencia hacia el acto indebido, pero además solicitar a las instancias gubernamentales a que a través del Ministerio de Educación pues se ponga en ejecución programas de educación sexual, programas de género que realmente sean, como muy lo explicó su ex directora, que no es como se quiere vender, que se quiere pues destruir la unidad familiar. Y sigamos reclamando pues que los derechos humanos son de todos. Gracias, Marianela. Y de todas. Y de todas. Hiciste un magnífico programa y será pues hasta un próximo programa de Página Abierta con la educación hoy con Marianela Pinales.